Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. De verdad es un placer una vez más de estar con ustedes en una sesión de diseño instruccional acá con IU. Bueno, para la sesión de hoy, revisando un poco las tendencias actuales en cuanto a educación y a tecnología se refiere, resulta que hay un tema que es bastante, se está dando de una manera muy frecuente y tiene que ver principalmente con el aprendizaje centrado en la ética tecnológica. Sabemos que ahora mismo la inteligencia artificial, entre otras tecnologías emergentes, están dando mucho de qué hablar sobre principalmente el uso que se le está dando. Sabemos que ahora mismo la inteligencia artificial es una de las tecnologías que más está reemplazando al ser humano en múltiples tareas y de cierta manera muchos estudiantes están abusando, o sea, no usándola de una forma ética o de una forma, digamos, racional, sino tratando de ahorrarse un poco el pensamiento crítico, ahorrarse un poco la habilidad investigativa y también ahorrarse mucho el no estimular un poco más ese desarrollo de ideas. Por lo que muchos de nuestros estudiantes actualmente uno puede llegar a consultarles o preguntarles, digamos, cuestiones críticas o situaciones, eh, como cuáles serían esas soluciones que ellos podrían plantear y uno de pronto se encuentra con un vacío muy grande porque de alguna manera el utilizar estas tecnologías en la era actual, abusar de ellas puede conllevar a muchos riesgos y es algo muy, muy evidente que de alguna manera ya no se pueda producir una idea, sino que dependamos mucho de esa tecnología para que ella produzca las ideas por nosotros. Sin embargo, hay que tener claro que la herramienta como tal no es el problema. Normalmente el ser humano es el problema. Entonces, esto conlleva a que tomemos ciertas medidas, tanto a nivel consciente como promover ese tipo de medidas a nuestros estudiantes para que puedan usar ese tipo de tecnologías o este tipo de herramientas de una forma mucho más sensata, de una manera mucho más flexible y también de una manera mucho más consciente. Por eso, en la presentación de hoy, no solamente me voy a concentrar en la inteligencia artificial, sino también en diferentes tipos de tecnologías que se están trabajando actualmente y que el abusar de ellas, muchas personas, digamos, con intenciones malignas o a veces divertidas, entre comillas, puede conllevar a tener, digamos, múltiples malos entendidos o incluso a tener, digamos, cierto tipo de situaciones académicas. Entonces, esta presentación es básicamente una guía muy breve para educadores o incluso estudiantes como ustedes en lo que es la era digital y consiste principalmente en cómo formar ciudadanos tecnológicamente responsables y éticamente conscientes en un mundo cada vez más interconectado y más automatizado. Entonces, para la agenda de hoy, vamos a ver un poco cuáles son esos fundamentos de la ética tecnológica, cuáles son esos componentes, esos conceptos básicos, principios éticos y también la importancia que tienen en entornos educativos. A su vez, también vamos a ver lo que es el rol docente, cuál es el papel del docente dentro de este tipo de aprendizaje, así como diferentes metodologías educativas que van a permitir que dentro del aula se pueda empezar, digamos, no solo a diseñar actividades evaluativas cumpliendo con estas reglas éticas, sino también empezar a alfabetizar a toda la población, incluyendo, ¿por qué no?, los mismos compañeros o compañeras en el uso ético y el uso razonable de estas herramientas. También vamos a revisar un poco lo que son los desafíos éticos contemporáneos, los dilemas que hay con la IA. De hecho, aquí sí me gustaría, ¿por qué no?, escucharlos, conocer sus puntos de vista con respecto al uso
de estas herramientas de IA, ver, digamos, si están, no es de estar como a favor o en contra, sino eh, escucharlo, saber, digamos, su percepción sobre si de verdad vale la pena o definitivamente trabajar a lo vieja escuela sigue siendo, digamos, la mejor forma de seguir aprendiendo. Y también revisar un poco lo que es este concepto de ética tecnológica hacia el futuro, porque sabemos de que igual todas estas tecnologías siguen evolucionando, van a seguir mejorando y la idea también es saber, digamos, cómo las vamos a recibir, de qué forma las vamos a utilizar o usar y tratar de evitar el abuso en cuanto al uso de estas tecnologías, porque igual, bien que mal, sabemos de que para muchos son un apoyo inmenso en cuanto al trabajo, digamos, administrativo o incluso también, ¿por qué no?, curricular o académico, pero también es importante revisar este tipo de aspectos, incluso les voy a mostrar unos casos de uso en donde vamos a ver que ya existen múltiples instituciones a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica que se están, digamos, tomando ese trabajo de empezar a implementar más este tipo de políticas o este tipo de reglas éticas para promover un mejor uso de estas tecnologías. ¿Ok? Entonces, comencemos ya revisando un poco qué es la ética tecnológica. Entonces, la ética tecnológica, voy a tener un momentico, voy a poner si lo pongo un poquito más de eso. Aquí, eso. Listo. Entonces, en un concepto muy básico, la ética tecnológica es esa rama de la ética aplicada, la cual examina implicaciones morales del desarrollo, uso y difusión de la tecnología. Obviamente, cuando hablamos del uso de la tecnología, lo primero que nos podemos plantear son ciertos cuestionamientos, por ejemplo, ¿cómo garantizamos que la tecnología beneficia a la humanidad? Sabemos de que utilizamos tecnología en casi todo, incluyendo dispositivos móviles o incluso dentro de los electrodomésticos. Pero ¿cómo se garantiza de que eso beneficie a la humanidad? ¿Quién debe ser el responsable cuando los sistemas tecnológicos causan daño? No sé si hay, digamos, alguien presente que haya visto la película Yo Robot. Yo Robot es una película futurista, la cual se enfocaba en, creo que eran cinco o seis leyes, o no sé si eran tres leyes, en donde la tecnología cumplía o hacía, digamos, que se cumplieran esas leyes, que la tecnología de ninguna manera afectaría de forma dañina al ser humano. Entonces, aquí, por ejemplo, sí ya uno se puede preguntar quién es el responsable cuando esto cause algún mal. Además, también qué valores, hablando ya desde la parte humanística, qué valores debemos priorizar en el diseño tecnológico. Sabemos de que ahora mismo quienes están trabajando en herramientas de IA, se supone que se está trabajando, digamos, más la parte productiva, pero ¿dónde queda la parte humana, la parte de los valores humanos? Entonces, en ese diseño tecnológico, ¿por qué no priorizar o por qué no cuestionarse qué valores se deben tener en cuenta? Y por último, ¿cómo se equilibra esa innovación, esa evolución constante con lo que es la protección de los derechos fundamentales? Eso, muchas gracias. Gracias, Leonardo. Las teorías de la robótica que son de Isaac Asimov. Entonces, la ética tecnológica trasciende el mero cumplimiento legal, porque eso va mucho más allá. Busca establecer marcos morales, marcos éticos, para guiar ese desarrollo y uso responsable de estas tecnologías emergentes. Bueno, ¿cuáles son esos principios éticos fundamentales aplicados a la tecnología? El primero es justicia, el segundo es autonomía, el tercero beneficencia, el cuarto no maleficencia y el último transparencia. Ahora, la aplicación de estos principios a la tecnología implica preguntas como, número uno, ¿esa tecnología distribuye sus beneficios equitativamente? Aquí vale detenerse un momentico y cuestionarse, digamos, si ahora mismo, en cuanto a educación, todas las escuelas, tanto públicas como privadas, disponen del mismo acceso a esta tecnología. Pues creo que muchos llegaremos a la conclusión de que no.
porque todavía existen esas brechas tecnológicas. Entonces, ahora mismo se puede decir de que a nivel equitativo o a nivel de equidad todavía no se cumple. Respeta la autodeterminación de los usuarios. Eso es otro cuestionamiento bastante importante, porque igual acá, pues obviamente yo utilizando, digamos, este tipo de dispositivos, así como todos, obviamente existen ciertas leyes, las cuales, pues uno no lee, digamos, los términos de referencia o en cuanto al uso de una herramienta o una página, pero si en algún momento se tomaran la molestia, se van a dar cuenta de que básicamente juegan con toda la información de uno. Entonces, eso también es importante. Número tres, su diseño prioriza el bienestar humano. Pues igual ahora mismo hay muchos electrodomésticos, muchos, incluso muchos sitios, dispositivos electrónicos que tratan de hacer la vida mucho más llevadera, mucho mejor, dan mejor calidad de vida, entre comillas. Por ejemplo, un reloj inteligente que pueda medir, digamos, la presión arterial, la parte de los latidos del corazón. Hay muchos que manejan, digamos, la parte calórica, entre otras funcionalidades. Entonces, ahora mismo la cuestión también es si de verdad eso puede llegar también a todo el mundo. Obviamente no todos, digamos, tenemos la facilidad de contar con ese tipo de dispositivos. Entonces, pues, si, digamos, solamente se podría dar prioridad a quien de verdad tiene los recursos para poder adquirirlo. Como cuarto cuestionamiento, minimiza activamente posibles daños. Pues ahora mismo viéndolo, digamos, desde el sector de la salud, existen múltiples dispositivos que también permiten, digamos, la prevención de enfermedades, prevención, digamos, de ciertas situaciones que eventualmente pueden llevar a alguna falla de salud o algún quebranto de salud. Entonces, ese tipo de tecnologías, pues ahora mismo son mínimas, pero están cumpliendo su función. Y por último, son sus operaciones y decisiones comprensibles para los usuarios. Eso, digamos, ya hace parte más digamos, de las empresas que crean esas tecnologías y pues dándoles a entender si de verdad los ajustes o las evoluciones que van teniendo esas tecnologías están de verdad orientadas y de verdad que los usuarios van a ser capaces de entender, digamos, todos estos ajustes. Un caso muy real, un iPhone, un celular, un iPhone, un teléfono móvil, pues está en constante cambio. Y normalmente las decisiones que toma Apple con respecto a los ajustes que va realizando en cuanto a la cantidad de aplicaciones, de funcionalidades que tiene dicho teléfono móvil, pues obviamente hay que ver si esos cambios van a ser, digamos, comprensibles para este tipo de usuarios. Ahora, la importancia del enfoque ético, obviamente, en estos entornos educativos, el primero, preparar a los estudiantes para el futuro. La idea es que, indiferente del país donde nos encontremos, esto es clave, de verdad, de alguna manera, hacerle saber a los estudiantes que utilizar un móvil no se utiliza para, digamos, realizar ciberbullying o en su defecto para andar publicando, digamos, cosas irrelevantes o u obscenas. Entonces, esto también es importante, empezar con este tipo de formación y de preparación tanto para la parte profesional como personal, una formación ciudadana integral. Lo importante es también no solamente ser ciudadanos globales, sino también ciudadanos digitales. Recordemos que ahora es clave también conocer el uso de múltiples herramientas y saber los riesgos éticos y también las bondades éticas a las que conlleva el uso de esta tecnología. El desarrollo del pensamiento crítico, esto también sigue siendo clave, muy fundamental. Ahora mismo es importante que el estudiante, como se dice coloquialmente, no se ahogue en un vaso de agua y que frente a una situación que él tenga, digamos, a un problema o a una situación de la vida real, él pueda, o este tipo de situaciones permitan que pueda desarrollar un análisis ético en donde también vaya involucrada la reflexión profunda y una evaluación de consecuencias a largo plazo. Y además también esto para los más jóvenes, la protección del bienestar estudiantil, porque ahora mismo es muy real y de hecho es muy latente
los riesgos que conlleva, digamos, el uso de la tecnología, redes sociales, dispositivos móviles, con respecto al uso tecnológico indiscriminado entre ellos. No sé si ya han escuchado o han visto múltiples noticias de estudiantes que por una sola foto automáticamente comenzó un ciberbullying y ese ciberbullying conllevó a una depresión y esa depresión conllevó un suicidio, o los casos que se dan en Estados Unidos, que aquel niño que digamos sufría de mucho bullying por ciertos ataques, digamos, a través de redes sociales, eventualmente terminó asesinando a casi todos sus compañeros en colegios. Eso es una situación real y es algo que de verdad también se tiene que empezar a promover mucho más, no solamente en la educación básica, sino también en la educación superior. Por esta razón, integrar esta ética tecnológica en el currículum no es una opción. Esto se debe realizar desde todas las áreas de conocimiento. Es una necesidad muy latente y es una necesidad muy urgente. Bueno, en cuanto a la educación y vigilancia, ¿hasta dónde debe llegar la tecnología en el aula? De hecho, ya, por ejemplo, este semestre he visto que muchos de mis colegas lo que hacen antes de comenzar la clase es confiscar todos los dispositivos móviles. O sea, usan una canastica y dentro de esa canastica todos los estudiantes ingresan sus dispositivos móviles. Pero ¿hasta qué punto eso podrá ser beneficioso? Porque ahora mismo la mayoría de estudiantes son muy dependientes, son muy codependientes del uso de un dispositivo móvil. Entonces, si digamos uno como docente les quita esas herramientas, pues básicamente el estudiante no va a saber qué hacer, porque de alguna manera no sabe trabajar de forma manual o depende mucho de la producción, digamos, a través de medios tecnológicos. Igual, los beneficios, obviamente, personalizar el aprendizaje, sí, que se pueden detectar dificultades académicas de forma temprana también. Ahora, la seguridad también y pues la prevención del plagio y la trampa académica, lo cual esto ya es mucho más y se está volviendo mucho más recurrente con el uso de IA generativa principalmente. Pero igual los riesgos éticos siempre están ahí. Lo que es primero normalizar esa vigilancia constante, estar todo el tiempo encima del estudiante, como de no haga trampa, no haga trampa, no haga trampa, o déjeme ver si eso de verdad lo hizo usted o si lo hizo la IA. Entonces, lo cual esto puede conllevar a que se dé un deterioro en la relación de confianza entre el estudiante y el docente. También que el estudiante, digamos, se inhiba de tener, digamos, una exploración intelectual, en este caso de forma libre. Y por último, inequidad en la aplicación de sistemas de monitoreo. Sé de casos de colegios o incluso universidades que tienen restringidas las redes sociales. O sea, no se puede acceder ni a Instagram, ni a Facebook, ni a X, a ninguna red social. Pero, ¿cuál es el fin? Si de verdad eso ayuda a resolver el problema o puede que lo empeore. Entonces, son múltiples dilemas que se pueden, digamos, encontrar en este tipo de escenarios. ¿Ya? No sé si de pronto en sus instituciones esto ocurra, o si lo han visto, digamos, en su país, pues la verdad, me gustaría, ¿por qué no? Si pueden dar su opinión en el chat, no hay ningún problema, o quien quiera intervenir lo puede hacer, porque la verdad, considero que, y de hecho no sé, ahora recientemente vi la noticia de que China va a empezar a promover el uso de la inteligencia artificial a partir de los 6 años. O sea, un niño de 6 años utilizando la IA no solo para apoyarse en la parte académica, sino también para crear cosas. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar ese alcance? O sea, si será benéfico o si será contraproducente. Vamos a ver, Jorge Alfonso Sierra, ok. Entonces, pues ahí le dejo, digamos, esa inquietud y si tienen alguna situación, algún caso puntual, con mucho gusto lo pueden socializar. Don Javier, buenas tardes, tiempo sin verlo. ¿Cómo me le va, señorazo? Ahí está el mudo. Leo, ¿se puede activar el audio? Sí, en efecto le estoy dando para que Muy buenas quite el... Ahí tardes. está, Ahí ahora sí. sí. Sí, Disculpas, señor. estaba justo tratando de deglutir la pregunta, Juan, es muy actual.
Yo soy rector de un instituto superior tecnológico donde se brinda mecánica automotriz, mecatrónica y contabilidad. Y la eterna lucha con los, tanto con docentes como con alumnos, precisamente hay materias y momentos donde podemos recoger los dispositivos móviles. Sí, O hay veces que en cambio con los dispositivos móviles nos vemos en la obligación de trabajar. sí. Entonces sí es una cuestión de planificación, ¿no? Y topándonos a veces inclusive con que los estudiantes como nos piden que no, es que tenemos una emergencia. Digo, no, la emergencia que llamen al teléfono troncal de aquí de la institución y nosotros les conectamos enseguida, pero bueno, es una eterna lucha. Eh, Mm, Hacer notar que leí un artículo, sabemos que en los países escandinavos son avanzadísimos en tanto en tecnología como en estrategias sí. educativas. Pero Suecia está volviendo la educación ya en la falta de dispositivos móviles, está tratando de inculcar la educación con libros, la educación manual, de que por lo menos en el momento de que en las aulas se encuentren los estudiantes no dependan mucho ni de la inteligencia artificial, ni de los dispositivos, ¿no? Y miren que Ujú. los países nórdicos están muy avanzados en lo que es educación. Así que eso me ha llamado bastante la atención porque vemos que mientras más avanzados estén los dispositivos tecnológicos, pensamos que la Claro. educación está mejorando, pero bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, una plataforma donde grabamos todas las clases y el estudiante puede, si es que quiere reforzar la clase, pues se dedica a la plataforma móvil. O hay veces que no puede venir a clase, entonces tiene su clase grabada, ¿no? Y es una forma de que sigue el hilo de clases, pero realmente se vuelve a veces dependiente. Hasta ahí Sí, mi señor. comentario y muchas gracias. Un gusto, Juan, verte a los tiempos y también gracias a AIU. Muchas gracias. Igualmente, Javo, muchas gracias a ti. Adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias, doctor Juan, muy amable por permitir la participación. Y voy a arrancar por lo que planteaba el maestro Javier Germán sobre lo que se encontró en Suecia. Fíjate que en Suecia, después de 7 años, encontraron que el haber reemplazado todos los libros en base de papel por puro libro electrónico había sido nefasto para ellos. No sé qué encontraron. Pero se devolvieron, o sea, se devolvieron todo al extremo nuevamente, ¿no? Sobre un lado, y invirtieron, creo que son 6 millones de dólares, en reemplazar todos los libros tecnológicos por libros en base papel. El doctor Michel Desmurger, que es el director de ciencias médicas de Francia, tiene dos libros demasiado interesantes. Uno es Ujú. Más papel y menos pantalla, creo que se llama uno, y el otro se llama La Ok, fábrica de cretinos digitales. ¿Sí? Entonces bueno, ahí podemos sacar algunas conclusiones, doctor Juan y maestro Javier, sí, como sí, señor. por ejemplo, que, o sea, el prohibir, como dice Juan, prohibir las nuevas tecnologías en una forma per se no nos lleva a nada, ¿de acuerdo? Exacto. Sabemos que los muchachos están recurriendo a las IA, lo sabemos. Entonces, lo que recomienda es que las preguntas que se hagan sobre lo que ya el tipo hizo nos lleven a concluir si fue o no un plagio lo que la persona hizo. Bueno, el plagio siempre ha Claro, existido. Pero preguntarle, exacto. por ejemplo, de por qué planteo esto, por qué planteo esto otro, porque es un poco arriesgado a veces Ujú, acusar a alguien de esto. También ujú, plantea el que se hagan cursos propedéuticos. O sea, el problema no es la tema de tecnologías, ¿no? Que la tengan correcto. o no en el aula. El problema es qué Ujú, hace el estudiante con eso en el aula. Entonces, ujú, si yo la permito, es porque vamos, bueno, vamos a buscar tal cosa, entonces ahí tienen esto y utilícenlo, ¿de acuerdo? ujú. Que habrá el estudiante que se traiga y se meta en el WhatsApp o se meta en el Face en vez de estar en la clase, bueno, ya veremos cómo solucionamos esto. Pero es utilizar todas esas herramientas que son supremamente beneficiosas, que son muy buenas para usarlas,
e ir llegando a esto que está planteando Juan, la parte ética, ¿no? En el uso de estas tecnologías. Entonces, eso era lo que quería decir. O sea, me complace el que el profesor Javier esté dentro de la misma tónica y que realmente entremos a mirar qué es lo que está haciendo la nueva tecnología. Los daños ya lo sabemos. Sí, Está claro. dañando los procesos cognitivos del estudiante, está aislándolo socialmente, está afectando mórbidamente al estudiante, se ponen gordos, no hacen ejercicios, etcétera, etcétera. Son una serie de situaciones bastante graves las que se están viendo, pero no es eso, el uso indiscriminado, ¿no? Esta mañana hablaba con una madre que me decía que el hijo usaba mucho el internet. Y yo, sí, más o menos, cuando no, más o menos unas 3, 4 horas diarias. Y dije, ¿y usted cuánto? Se quedó callada. O sea, Ujú. eso los Exacto. adultos somos los primeros en Es cualquier correcto. fila que tú hagas en un consultorio, en todas partes la gente, una reunión, Ujú. llega la gente con su Claro. equipo celular. Bueno, doctor Juan, te quedo muy agradecido por la intervención y sigamos entonces con tu maravillosa charla. No, a Gracias, usted, maestro, al maestro muchísimas Javier. gracias. Gracias. Sí, y de hecho, ya para cerrar esa idea que mencionó Jorge, vuelvo y lo sostengo. El problema no es la tecnología, el problema somos nosotros. Entonces, digamos, uno siendo el adulto, uno siendo el adulto responsable dentro del aula, uno es el que tiene que dar el ejemplo, así como los padres de familia deben dar el ejemplo en el hogar. Uno puede capacitar al estudiante en el uso de la tecnología, pero solamente hasta el punto del área de conocimiento que impartimos. Porque eventualmente se da la situación de que, por ejemplo, en una carrera en la universidad, en esta otra universidad, en ciencias de la salud, en una materia, el profesor me deja usar la inteligencia artificial de manera indiscriminada. O sea, yo la puedo utilizar para ensayos, para hacer textos cortos, para hacer cualquier cosa, y el profesor me da toda la licencia para hacerlo. En cambio, el profesor de inglés me la prohíbe por completo, sino que el profesor de inglés me obliga a utilizar un diccionario físico cuando ya hay traductores en línea para poder redactar un texto. Entonces, el villano termina siendo el profesor de inglés, sin que el estudiante pueda ver que para tú desarrollar una habilidad escrita en un lenguaje, en un idioma, tienes que hacerlo es con pura producción mental. Entonces, partiendo de ahí, ya se ve el daño de un lado y ya se ve, digamos, en el otro. Entonces, de un lado no se da el uso ético, de este lado se intenta dar el uso ético, pero obviamente el estudiante siempre va a ver ahora mismo, y de hecho siempre lo ve, como el malvado o el villano de esa película que ellos se crean. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora, la ética en las redes sociales, esto, como ya lo mencioné anteriormente, sabemos que, por ejemplo, redes sociales como X ya no tienen censura, básicamente se puede publicar lo que sea, y de hecho, esas 5 tensiones que aparecen ahí son las que más se ven. Pues no sé qué tanto en Instagram, porque no uso mucho Instagram, pero por ejemplo en X está lo que es libertad de expresión contra la protección contra el discurso de odio. Por ejemplo, veamos presidentes o empresarios peleando a través de tweets, a través de posts, de publicaciones, lo cual parece un juego demasiado infantil. Entonces, o por ejemplo, alguien que quiera dar una opinión sobre un tema tabú ahora mismo ya no se lee como libertad de expresión, sino que salen de una muchas personas a proteger contra el discurso de odio. O sea, lo que uno puede considerar un punto de vista, ya para otros es un discurso de odio. Entonces, eso ya se va volviendo, digamos, un tabú. O sea, como les digo, en la red social X, pues eventualmente ya todo el mundo puede publicar o postear lo que quiera. Y de hecho también actores o personas famosas que expresen digamos, un favoritismo o expresar una opinión a favor de una idea puede convertirse básicamente en, no, ese tipo es misógino, ese tipo es machista, ese tipo hay que cancelarlo, o ese tipo no tiene ni idea de lo que habla, hay que bloquearlo, hay que censurarlo, etcétera. O sea, básicamente ese ejemplo es lo que muchos jóvenes consumen ahora y hay que ver también todo lo que se consume, porque obviamente todos como usuarios, no sé qué tanto utilicen redes sociales, pero eventualmente lo que uno publique, lo que uno cree que puede ser chistoso, para otro puede ser una ofensa o el comentario o la imagen o el meme
que uno publique, para unos puede ser gracioso, para otros puede ser ofensivo. Entonces, ahí es donde queda esa cuestión de, listo, si yo, por ejemplo, solo uso las redes sociales para publicar cosas, porque eso de alguna manera va a generar discurso de odio. O, por ejemplo, también esta privacidad del usuario. Sabemos que las redes sociales tienen toda nuestra información una vez que iniciamos sesión. Ahora, ¿qué pasa con esa información? Porque un banco X me llama pidiéndome información u ofreciéndome productos cuando yo nunca he visto ese banco en mi vida. Y es precisamente por eso, porque básicamente la información de nosotros ya está expuesta. Ahora, lo que mencionaba el maestro Jorge con respecto a la conexión social contra el aislamiento y polarización. Muchos estudiantes están en este aspecto, porque muchos ven las redes sociales como ese lugar para conectarse con personas, para socializar. En cambio, otros simplemente lo toman como no tengo amigos presenciales, amigos físicos, entonces el único mundo al que pertenezco es directamente al de la red social y básicamente se quedan viviendo ahí y no salen de ahí. Entonces, eso también es un problema que va afectando a los estudiantes y principalmente a esta generación de una manera psicológica y de una manera también académica. Ahora, ya te doy la palabra, Jau. El acceso a la información contra la desinformación viral, lo que son las fake news, las noticias falsas. Ahora mismo estamos se supone que es la era de la información, pero es más la desinformación viral la que se consume que la información verdadera. Ahora incluso no sabemos qué periódicos o qué noticieros son los que de verdad transmiten las noticias reales. O sea, no sabemos quién dice la verdad. Y de hecho, muchas noticias se cree que manipulan mucho la información y que no publican todo completo, sino que solo publican es lo que vende. Entonces, ahí no sabemos de verdad si estamos al tanto o si estamos de verdad actualizados con la información. Y ya por último, este ítem me parece muy tremendo. La personalización contra la manipulación psicológica. Eso también es clave y eso se ve demasiado en la actualidad, lo cual también es muy preocupante. Porque incluso si hablamos de personalización, una personalización puede ser, o sea, que yo, por ejemplo, salga digamos, con este outfit, con esta ropa que tengo puesta, y pues todo el mundo me diga, hey, te ves mal, te ves una cosa, te ves la otra, y yo, pero venga, yo solo estoy publicando eso, pero no se lo estoy publicando a ustedes. Yo solo lo publico y ya. O sea, yo no estoy haciendo propaganda ni nada. Entonces, a partir de ahí también empieza ese elemento de manipulación psicológica en el cual caen muchos estudiantes. Ay, te faltó echarte polvo, ay, que esa blusa está horrible, ay, ¿qué te pasa con ese peinado? O sea, 50.000 críticas en cuanto a la parte física. Y obviamente estos muchachos, si viven ahí, si viven aislados ahí, obviamente pues los niveles de depresión y los niveles de manipulación psicológica van a seguir creciendo. Javier, ahora sí, cuéntame. Dale. Muchas gracias. Yo quería poner a consideración tu ejemplo me parece muy al caso, por ejemplo, esto del inglés, que teniendo ya la posibilidad de algunas plataformas, algunas posibilidades de tener una traducción al instante, te obliga el profesor a Sí. tener un, Ah, sí, claro. un diccionario físico. Y también, como refería el maestro Sierra, los extremismos yo creo que son fatales, ¿no? Y está en nuestro albedrío, pues poder administrar y ser equilibrados, porque tampoco podemos hacer a un lado los dispositivos o la inteligencia artificial, ¿no? Yo tengo un caso vivido por mí, o sea, es un ejemplo mío. Mis Sí. estudiantes tratan de avasallarme en la informática, vienen con unos bríos de que saben más que yo Ajá, epa. Ujú. y tengo que ponerme muy, se puede decir, muy arrojado, muy despierto, porque tengo que ponerme a Sí, la altura de ellos y mejorarles correcto. también para Sí, poder parar y decir, soy el profesor. exactamente. Hey, Hay veces
que los estudiantes te ponen en una posición difícil, Ujú, sí, que vienen y saben que siendo millennials o las generaciones últimas, te pueden hacer, discúlpame la vulgaridad, hacer pedazos en un aula cuando no estás actualizado. Entonces, es una de nuestras responsabilidades como docentes estar a la altura de nuestros chicos. claro, total. Gracias por darme la palabra. Dale, tranquilo, Javier. No, y de hecho es muy cierto. Pues igual mis estudiantes ya, por ejemplo, tienen claro que ellos serán mejores que yo publicando fotos en Instagram, serán mejores que yo editando videos y fotos, pero cuando es, digamos, utilizar eh, Word, Excel o PowerPoint, ahí sí se quedan callados. Entonces, es eventual que uno como docente debe estar, sí, al tanto, como lo dices tú, es verdad, pero tiene que hacerle saber cómo utilizar bien esa tecnología. Y obviamente también, pues que colaboren con la voluntad de verdad de aprender a utilizarla de una manera ética y también racional. Bueno, otro aspecto clave también dentro de esta parte ética es la ciberseguridad y la privacidad de los datos. Uno, por más que le diga a los estudiantes, venga, deje de andar regalando sus datos a este tipo de gente, ojo con lo que publica, ojo con lo que, eh, ojo al que sigue, ojo al que le habla, tenga cuidado, mire que toda esa información, incluso ojo con los mensajes que le llegan a su dispositivo móvil de que se ganó una rifa, se ganó un televisor, se ganó una moto, se ganó 50 años de, ¿cómo es?, de membresía en Netflix. Tengan mucho cuidado. Si usted es menor de edad, pregunte primero. O sea, ese tipo de observaciones. La red no es del todo segura. Tiene ciertas, digamos, ciertas barreras, sí, pero no es segura. Por eso también, incluso una pelea también que tengo con ellos, esos niños generalmente se les olvidan todas las contraseñas. O sea, no pueden estar, no pueden tener más de dos porque la cabeza no les da. Y pues obviamente escribir eso es casi que una ofensa para ellos, o incluso tenerla guardada en su dispositivo móvil. Cualquiera le hackea, se pierde el dispositivo móvil y hasta ahí, mire, le llegó toda la información. ¿Vale? Igual, esa educación en ciberseguridad debe ir más allá de contraseñas y abordar cuestiones éticas profundas sobre la dignidad digital y el derecho a controlar la propia información. Ejemplos prácticos de ciberseguridad, ya les mencioné uno, los famosos ataques de phishing. Ese correo que te llega de un banco diciéndote que te has ganado un sorteo, que tienes que ingresar tus datos y resulta que el enlace es un enlace ficticio. O sea, a través de ese enlace recogen todos tus datos, toda tu información y con eso ya tienen para eh, vaciarte tu cuenta de ahorros o incluso hacerte un daño a tus cuentas personales. El monitoreo en plataformas educativas, obviamente acá también esto es responsabilidad de las instituciones. Hay que tener claro esto, obviamente que las plataformas tengan, digamos, registros de acceso, registros de login, logout, o sea, eso es también clave. Fugas de información escolar, no sé en qué caso se haya presentado esto, pero la verdad sí es exposición accidental o maliciosa de datos sensibles de estudiantes y personal. Esto normalmente tiene que ser alguien conocido o alguien, digamos, que tenga un rango medio para andar divulgando este tipo de informaciones o incluso entre los mismos estudiantes. Esto también es bastante grave. Y pues la huella digital de un estudiante. Obviamente, esto a nivel de seguridad se supone que es bastante seguro. De todas maneras, siempre es bueno tener, digamos, cuidado con este tipo de cosas. No sé si de pronto a alguno de ustedes le ha pasado recientemente que cuando van a utilizar la huella digital ya no sirve mucho o toca reforzarla mucho. Y es precisamente por el efecto del scrolling. Entre más uno hace scroll, la huella se va desgastando. Eso es algo que ellos, los estudiantes todavía no saben, pero o no lo ven a largo plazo, pero ahí obviamente ya eso se va haciendo muy notorio. Bueno, la economía de la atención y la manipulación digital, obviamente el mercado hace que seamos, y de hecho incluyo a todos, seamos cada vez más consumidores de este tipo de tecnologías. Y a veces sin
O sea, a veces con uso desmedido. Modelo económico del capitalismo de vigilancia, extracción masiva de datos personales para predecir y modificar comportamientos con fines comerciales. YouTube ya lo tiene. Usted coloca 3 canciones de corridos. Cuando usted vuelva a abrir YouTube, adivine qué canción le va a salir. Un mix de corridos. Si usted coloca 3 canciones de rock a YouTube, adivine cuál es la 4ª canción que le va a salir. Rock. O sea, más y más consumo. ¿Eso en qué va a conllevar? Un diseño adictivo. O sea, aquí ya vamos consumiendo al estilo de adicción. Entre más personalizado esté, más adictos nos volvemos. Y obviamente, a partir de ahí, miren, la microdirección persuasiva. Personalización algorítmica que puede manipular decisiones mediante el conocimiento detallado de vulnerabilidades psicológicas individuales. Si usted, por ejemplo, se sintió triste y colocó un video en donde decía cómo quitar la tristeza en 10 minutos, adivine a dónde se va a ir otra vez. Ya no le va a mezclar las 5 canciones de rock, sino que ya le va a incluir videos de cómo evitar ser adicto a la tecnología en 3 pasos. Entonces, eso obviamente los estudiantes no lo ven, pero eso sí tiene un impacto muy significativo en ellos. Y no por decir que sea algo positivo, porque volvemos a lo mismo. Ahora también lo que consumimos, muchos, por ejemplo, verán recetas o muchos verán, digamos, frases célebres. Ya, eso se llama consumir. Eso es consumir un producto. Pero lo que consumen nuestros estudiantes es mucho peor y más también sin saber cuál es el fondo psicológico, el fondo familiar o incluso el fondo académico que tiene cada uno, ¿vale? Entonces, esto obviamente sí va a conllevar a una manipulación digital mucho más severa. Y si hablamos de datos, tenemos que hablar de Big Data. Aquí, ¿quién controla los datos? Aquí, obviamente, Meta, la empresa Meta, obviamente ya se encarga de WhatsApp y de Instagram. Entonces, ahí hay una infinidad de datos. El verdadero propietario de datos educativos generados por estudiantes, obviamente en una plataforma educativa, ahí sería la institución. ¿Cómo garantizar que esos datos recopilados beneficien principalmente a estudiantes? Hay que ver qué es lo que hace la institución con los datos de los estudiantes. ¿Qué sucede con esos datos a largo plazo? Obviamente hay que ver si de verdad, por ejemplo, digamos, desde bienestar estudiantil se podría trabajar si hay estudiantes, digamos, cuáles son las preferencias de cada estudiante. ¿Y quién decide qué aspectos del comportamiento estudiantil son legítimos de medir y analizar? Miren, acá también esta parte del análisis de datos, esto es lo que también va a permitir desde las mismas instituciones cómo trabajar esa parte ética. Ahora, a esta parte de los deepfakes, la desinformación y la responsabilidad social, obviamente es algo también mucho más común, porque incluso, pues no sé si les ha pasado, obviamente ahora se da una facilidad para falsificar pruebas. Por ejemplo, las excusas médicas ya se falsifican muy fácilmente para los estudiantes. Ya saben cuál es el tipo de letra que imprime tal empresa de salud. Entonces ya ellos simplemente ¿qué hacen? Sacan una copia, reemplazan el nombre, colocan el nombre de ellos con la letra y así tal cual la presentan. Entonces, obviamente hay una crisis de evidencia entre aquel que de verdad lo hace con el principio de la buena fe y el que vaya con la intención maliciosa. Exactamente. Entonces, también tenemos lo que es la alfabetización mediática. Mire, cualquier estudiante ve una noticia, dice, se murió Javier Sotomayor. Y uno dice, ¿cómo va a ser posible? Pero si yo lo tengo acá conectado. Y resulta que esa noticia la divulgaron por Instagram, por X y la divulgaron por Facebook. Pero ¿cómo así? Pero si yo veo al señor acá conectado. O incluso un ejemplo, el señor Kevin Mejía estaba en una rumba, en una fiesta, y publican una foto de una persona y hacen el montaje con la cara del señor Kevin Mejía. Pero venga pues, ¿cómo así? Entonces, ese tipo de situaciones ya pasan mucho. Y aquí también esto de la ética creativa se supone que debería ser creativa y no destructiva. Y para eso lo están utilizando mucha gente en redes sociales. Y lo peor de todo es que los estudiantes consumen mucho de ese tipo de noticias.
Entonces, ya viendo esto, viendo este tipo de riesgos, obviamente ya tenemos cuáles son esos dilemas éticos en la era de la inteligencia artificial. Si es, digamos, lo que es transparencia contra eficacia, la autonomía de decisión, obviamente, ver si ellos son capaces de tomar decisiones por sí mismos, realizar cosas de manera automatizada. Y de hecho también muchos creen, y no sé, no sé ustedes, la IA sí está transformando el mercado laboral y ahora mismo es importantísimo capacitarse en ella. Hay que conocerla tanto al derecho como al revés. ¿Por qué? Porque ahora mismo para uno como docente es una habilidad necesaria. Y obviamente, como lo mencionaba Javier, y los pongo a todos también, si nos quedamos atrás en el uso de ese tipo de herramientas, los estudiantes nos cogen ventaja. Y si los estudiantes nos cogen ventaja, estamos condenados. ¿Ok? Permítame. Ay, venga. Bueno. Entonces, ahora, ¿cuáles son esos deepfakes más comunes? Bad Bunny ya fue, eh, Bad Bunny ya fue falsificado, su voz, el cantante de reggaetón, con varias canciones que clonaron la voz con inteligencia artificial y crearon canciones que él nunca creó. Lo mismo también con los videos. Ya no basta simplemente con reemplazar la imagen, sino que ya solamente se toma una foto de cualquier persona, se monta en un video y ya automáticamente dicen que esa es la persona. O incluso también imágenes sintéticas. Y de hecho ya esto que es el catfishing también ya ha ocurrido muy a menudo. Creación de fotografías falsas de individuos en situaciones comprometedoras o para suplantar identidades. Tengan mucho cuidado con esto, porque de hecho, miren, las causas, obviamente, búsqueda de viralidad o notoriedad, el fraude académico, ciberacoso o venganza y también desinformación intencionada. Obviamente, ¿cuáles son las consecuencias? Daño a la reputación y el estrés psicológico, erosión de la confianza en la información, dificultad para verificación académica y también eso va a conllevar a implicaciones legales y disciplinares. Por eso el papel del docente en la alfabetización ética digital, lo primero, tener una guía moral, o sea, facilitar conversaciones sin imponer valores para que los estudiantes puedan, digamos, desarrollar ese propio criterio moral, lo que es el pensamiento crítico también, un modelaje ético, o sea, plantear situaciones a los estudiantes para que puedan, ¿por qué no?, trabajar de una mejor forma el uso de la tecnología de una manera ética. Contextualizarlos también, ahora mismo con cómo están las cosas, para que puedan mejorar en el uso de estas herramientas y también proteger los derechos digitales de los estudiantes. O sea, la idea, como ya lo mencionamos, no es restringir, sino enseñar a cómo usar de una forma ética, de una forma razonable, una forma racional. Bueno, para diseñar actividades basadas en dilemas éticos, obviamente, número uno, exponer una situación, hacer un análisis multidimensional desde diferentes perspectivas, facilitar un debate entre posiciones éticas diversas, realizar una propuesta y, ¿por qué no?, preparar un espacio de reflexión. Igual esta presentación yo se las voy a compartir ahora al final de la sesión para que la puedan, digamos, ¿por qué no?, socializar también con sus estudiantes. Gamificación actualmente pues también se trabaja mucho, lo que es los juegos de privacidad de datos. A muchos estudiantes, los más jóvenes, les encanta jugar en línea, pero también esos juegos en línea conllevan a veces a vulnerar esa privacidad de los datos. Existe un simulador de ciudadanía digital, también esto coloca a los estudiantes en escenarios de redes sociales para que puedan conocer más sobre qué es la desinformación, el ciberacoso, lo que es el uso de huella digital. El desafío de sesgo algorítmico. Aquí también alumnos identifican y mitigan sesgos en sistemas de IA simulados, como un algoritmo de contratación o un sistema de recomendación de contenido, o incluso un escape room de ciberseguridad. Estos juegos creo que están disponibles en la internet, creo que se pueden conseguir. Bueno, estudios de casos reales en ética tecnológica. Estos son varios casos
pero acá, por ejemplo, este programa de formación en ética de la investigación, que es, digamos, promovido por Flaxo, desde el año 2000 la Facultad de Ciencias Sociales en Buenos Aires, Latinoamericana de Ciencias Sociales, implementa un programa de formación en ética de la investigación. Desde 2007 incluye una modalidad a distancia accesible en toda Latinoamérica. Acá les voy a mostrar un video corto. Ah, bueno, espérame ahí, yo creo que lo tengo acá. Aquí. Vamos a ver, YouTube. También. Creo que lo tengo acá. Vamos a ver, ética, ética, Argentina. Vamos a ver, creo que lo tengo por acá. Bueno, ahora lo ubico. Venga a ver. Sí, este lo voy a ubicar ahora. Ya se los muestro, permítanme un momento. El segundo caso real es el EIPT, que es la educación inclusiva potenciada por tecnología. Esta investigación, en Ecuador y México, promueve el uso de inteligencia artificial con principios pedagógicos inclusivos y éticos. Desarrollaron una plataforma adaptativa basada en IA para personalizar el aprendizaje de estudiantes con discapacidades. Obviamente, el impacto que tuvo fue que el 85% de estudiantes con discapacidad mejoró o reportó mejoras en, en su experiencia educativa y demostró un avance hacia entornos más inclusivos y equitativos. Y la Fundación Conexión Educativa. En este caso, también en Ecuador, esta ONG promueve la educación digital con un enfoque crítico y ético. Digamos, este programa, obviamente, ¿en qué consistió? Talleres de autocuidado digital, auditorías de seguridad online, con la metodología SafeTag y formación en herramientas digitales libres. ¿Vale? Y por último, el impacto que tuvo fue que entre los activistas de esta fundación se fortalecieron las habilidades digitales para los defensores de territorio, comunicadores sociales, y también se promovió un uso ético de la tecnología con conciencia de género, también de equidad y de justicia social. Para la próxima sesión que tengamos, vamos a trabajar un poco en lo que tiene que ver con esta parte de de la enseñanza desde la perspectiva de género, que de hecho también es un tema muy, muy común en estos tiempos y creo que sería bueno socializarlo un poco con ustedes. Bueno, hablar un poco sobre lo que es el marco legal contra el marco ético. Obviamente dentro del marco legal del uso de tecnología, vamos a ver de que todo tiene, digamos, una sanción cuando es mal usado y pues se encarga de el cumplimiento mínimo obligatorio. Pero ya cuando hablamos del marco ético, hablamos principalmente de buscar la mejor conducta posible y pues obviamente con sanciones más ejemplares que legales. Bueno, ejemplos de políticas para el uso de IA generativa, pues igual estos ya son casos muy reales, casos muy comunes. Transparencia en el uso, que digamos el uso de estas herramientas se dé orientado al pensamiento crítico, garantizar de que la seguridad y la privacidad de los datos de cada estudiante se dé acorde y pues utilizar la IA como herramienta de aprendizaje. Bueno, yo creo que acá, la ética de la inteligencia artificial generativa. Hay un punto que quería mostrarles, y de hecho creo que lo tengo por acá, eso. Miren, actualmente existen varias herramientas que permiten la detección de IA generativa. Acá les voy a mostrar dos que utilizo mucho en mi aula para la detección de textos. En caso tal, se pueda revisar si son copiadas por IA o no. Entonces, una de ellas es GPT-0, GPT-0, esta que está acá. Entonces, GPT-0, yo por ejemplo, pues, digamos, la institución donde trabajo, a mí me asigna una cuenta de Turnitin, que de hecho Turnitin es como uno de los más potentes ahora mismo, pero requiere una licencia. Y de hecho, este ahora mismo es el coco
de ChatGPT. Es el coco de toda la inteligencia artificial. Porque cualquier actividad que sea generada por IA, este automáticamente lo va a detectar, pero y va a decir qué porcentaje fue generado por IA. Entonces es un coco. La verdad es bastante interesante. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar, digamos, cómo se utiliza. Igual acá yo generé un texto con IA. Igual voy a copiar dos párrafos. Acá voy a utilizar este de acá. Acá lo voy a colocar por GPT-0. Voy a colocar acá el enlace por si acaso en el chat a quien desee, digamos, explorarlo. GPT-0. Y acá le voy a dar en Scan a ver qué me va a detectar. Pero acá en el ejercicio de Turnitin voy a esperar a ver si me carga. Aquí, colocar ejercicio de prueba. Y acá en reporte, no guardar trabajos enviados. Entonces, continuamos acá. Vamos a ver qué me muestra GPT-0. Igual generé dos textos. Vamos a ver cuál. Aquí, listo. Aquí ya está ingresando. Bueno, mire, aquí por ejemplo, ¿qué me detectó GPT-0? Mire, y aquí me dice que estamos altamente seguros de que este texto fue generado por IA. 100% generado. O sea, aquí ya uno se puede dar cuenta si eso lo hizo un estudiante o no. Obviamente, uno que ya lleva tiempo utilizando la IA, uno ya se da cuenta cuáles son, digamos, esos huecos que tienen los textos o o cómo es la redacción con la que trabaja la IA. ¿Vale? Entonces, yo acá, por ejemplo, voy a utilizar otro texto a ver qué pasa. Aquí voy a quitar esto de aquí y lo voy a reemplazar por este. Entonces, voy a revisar a ver qué me dice, si este es generado por IA o no. Mire, este también. Entonces, esta herramienta ya se las copié para que por favor la tengan presente quienes quieran utilizarla en su ejercicio y también ojo, quienes estén utilizando ChatGPT o inteligencia artificial para trabajos, porque recuerden que esto ahora mismo lo que básicamente se encarga es de revisar de que sea algo más producido por ustedes que por la misma IA generativa. ¿Ok? Ya voy a terminar con este último ejemplo y con esto ya damos por terminada esta sesión de hoy. Dame un momento, porfa. Ya voy aquí a mostrarles cómo funciona Turnitin. De pronto quienes no lo han visto. Entonces, acá, ahora sí, examinar. Voy a abrir acá el documento. Aquí está. Listo, cargar y revisar. Entonces, este mismo documento que acabé de cargar en GPT-0, acá, miren que aquí, este mismo me dijo que es 100% generado por IA y es real. Entonces, acá yo lo que hago es cargar el documento, cargar la tarea del estudiante y pues él acá automáticamente. Ok, dale José Ángel, muchas gracias a ti. Entonces, acá ya una vez que actualice esta parte, aquí, miren que por ejemplo este ya me aparece con 40% de IA. Entonces, miren que él aquí ya me va indicando, Turnitin me va indicando en dónde está lo generado por IA. Mira, aquí está, 40% generado por IA. Y aquí él me dice qué es lo que se generó por IA. Obviamente, el uso de estas herramientas también es importante hacérselo saber al estudiante para que sepa que está prohibido, o más bien trate de utilizar la IA como una herramienta de apoyo, una herramienta complementaria. Bueno, entonces, esta herramienta, como ya lo mencioné, Turnitin, no sé si promueve cuentas gratuitas, pero de todas maneras acá les dejo el enlace. Quienes deseen explorarlo lo pueden hacer. E igual también quienes, digamos, quieran conocer un poco más sobre el uso de estas herramientas, me pueden escribir también a mi correo, que también lo acabo de dejar en el chat.